Beatriz Arlo, gracias por estar, ¿eh? Gracias a vos por invitarme. Y disculpa por el frío, pero no es responsabilidad nuestra. El frío es algo más que el frío de la calle, ¿no? Sí, hay... O del clima, digamos. A ver, ¿qué observación tiene, más o menos las opiniones uno las conoce, pero qué observación tiene de este nuevo paisaje, de este año? Digo, hasta marzo fue una cosa, a partir de abril, mayo, empezó a haber otra. A ver, para seguir con la metáfora del frío, creo que no hay ningún debate caliente en el sentido de debate importante en la Argentina. Estamos viendo si conviene licitar LETES o LEVAX o si... En términos económicos, ¿no? Tenemos un debate que es importante, pero pasa por otro lado. Bueno, sí, el del aborto. Exacto. Sin duda, ese fue un debate caliente e importante y podemos tomarlo de ejemplo. Pero en términos económicos y en términos políticos generales no hay ningún debate que apasione. Como yo soy de las personas que piensan que la política consiste en resolver enfrentamientos y conflictos, no en mirarse a los ojos y cantar una canción que sepamos todos. Extraño los políticos que propongan esos grandes debates. Digamos, en términos económicos, un debate que lo viene proponiendo José Nun sin ningún eco, que es el debate sobre los impuestos en Argentina, una reforma impositiva en serio. No si vamos a hacer que los que ganamos más de 21.000 pesos paguemos la alícuota un poquito y los que ganan menos de 21.000 pesos se le baje la alícuota un poquito. No, ese no es un debate impositivo en serio, sino un debate que implique verdaderamente una movida de redistribución en un país que tiene 30% de pobres. Eso es muy importante, y que por tanto va a tener sus defensores y sus opositores. Ese sería un gran debate. No digo que hay que pasarlo mañana por diputados, no. Es un debate urgente, pero no va a ser pasado mañana por diputados y rechazado pasado mañana en el Senado, mandándolo a 7 comisiones, como se quiere hacer con la ley de aborto o de suspensión de la que salió de diputados. Lo que digo es introducir en la sociedad debates que realmente determinarse en una ley o en un conjunto de leyes significan un cambio considerable, un cambio importante. Los argentinos, por lo que dicen los empresarios, por lo que dicen los que pagan impuestos, por lo que decimos nosotros que los pagamos, creemos que estamos agobiados de impuestos. Nunca comparamos nuestras alícuotas con ningún otro país de la tierra de aquellos a los que nos queremos pertenecer. Decimos que estamos agobiados de impuestos, pero prescindimos comparar nuestro sistema impositivo y las alícuotas que pagamos y los porcentajes que pagamos con los países que admiramos. Podría haber una diferencia en esto, ¿no? Digo, las alícuotas de aquellos países que, entre comillas, admiramos, ofrecen una contraprestación que en la Argentina no se ve. Ese es el huevo y la gallina. Esa es la historia de por dónde se empieza. Y se empieza por donde se pueda. En la política argentina se empieza por donde se pueda. Imaginémonos que en el siglo XIX los constituyentes, a mediados del siglo XIX, han dicho: no, a este país desastroso, donde todavía persistían focos de guerra civiles, no le podemos dar una constitución parecida a la norteamericana. Y entonces se hubieran ido de Santa Fe sin hacer ninguna constitución. Es decir, se empieza por donde se puede, y sobre todo en términos de debate. Es decir, la cuestión de la redistribución de la riqueza en la Argentina es una cuestión urgente. Y los números, la pirámide de la distribución de la riqueza es de una injusticia flagrante. Entonces, ¿por qué no lanzar esos debates que pueden acercar incluso a la política a una ciudadanía que hoy está realmente lejana de ella? Porque realmente, ¿quién quiere debatir sobre las LEVAX? No, nadie Salvo sabe, que nadie sabe qué son las ¿quién LEVAX? vio, como diría Perón, quién vio una LEVAC? ¿Quién vio una LEVAC? No vaya a ser que después agarre una fiebre de papel. De comprarla. Claro, claro. Entonces, ¿quién quiere...? Si uno mira los diarios de otros países, pero no estoy diciendo los diarios de Francia ni de España, pero pongamos la página económica de Le Monde. Yo, sin vivir en Francia, la entiendo perfectamente.
Abro Le Monde en internet, el diario francés, voy a la sección que se llaman Eco, en la sección Economía, yo lo entiendo perfectamente. ¿Quién entiende la sección económica de un diario argentino? Hay que ser un experto financista. Bueno, hay que... Entonces, la política se vuelve crecientemente opaca para una mayoría de ciudadanos, porque no hay grandes temas en debate en la política. Entonces, bueno, a ver, usted lo planteaba desde el tema impositivo, y salvando lo que mencionábamos antes, la ley de aborto, que cada uno podrá opinar lo que quiera, si fue oportunismo o fue convicción, no importa, el debate existe. No hay muchos más debates vinculados sobre todo a transformaciones o necesidad de transformaciones estructurales en la Argentina. Digo, a ver, no se debate qué se quiere en la Argentina con el Estado. ¿Para qué el Estado? ¿Para qué? ¿Para servir qué? ¿Para hacer qué? ¿Para regular qué? No está muy claro eso. Bueno, ahí hagámonos nosotros todos un mea culpa. No, absolutamente. Cuando empieza la cuestión de si hay que aumentar o no el número de diputados. En la Argentina lo primero que se dice es que cada diputado cuesta 2 millones de mangos, cuesta... Entonces, ahí es donde la política deja de ser interesante, porque todo el mundo dice, hay gente que quiere 2 millones de mangos. Y se acabó. Nadie empieza a ver cuántos diputados tiene México, por ejemplo, cuántos diputados tiene Brasil, que tienen el triple que la Argentina. Nadie dice eso. Hoy en un programa lo estaban diciendo, pero sí, digamos... porque hubo un fallo, hay hoy un fallo de la Cámara Nacional Electoral cuestionando la cantidad de representantes que tienen algunas provincias. Pero no es solamente eso, porque ese es un fallo desde un punto de vista jurídico. ¿Por qué no explicar que de haber diputados que representen a menos ciudadanos, el control de los ciudadanos sobre esos diputados puede ser mayor? ¿Por qué no explicar eso? No digo que lleguemos al diputado por circunscripción, como existe en muchos países, pero ¿por qué no explicar que si los diputados tienen circunscripciones, o lo que se llaman circunscripciones en muchos países, el control de los ciudadanos sobre ese elegido puede ser mayor? ¿Por qué no explicar eso? ¿Por qué no explicar que eso acerca la política a los ciudadanos? ¿Por qué inmediatamente si van a afanar 2 millones de pesos todas las noches? Entonces, con ese sonsonete, la política no hace sino alejarse, degradarse, ensuciarse y terminar destruida. Entonces, esto es lo que me parece a mí que son los debates que faltan. Y cuando aparece uno, como es el de la cantidad de diputados, que es muy baja la cantidad de diputados en la Argentina, no solamente que es muy injusta la distribución, sino que es muy baja la cantidad de diputados que hay en Argentina, lo único que se traduce es eso, cuánto nos va a costar. Y entonces ahí, evidentemente, el debate termina. Porque yo no puedo decir que los diputados son baratos, al margen de que haya, a lo mejor, empleados innecesarios en el Congreso, etcétera. Ahora, dígame, observando el desarrollo del año y el horizonte que tenemos del próximo año, donde hay una elección, ¿usted supone que esto que está ocurriendo, que es una crisis fuerte, por más que para el argentino las crisis son en general los derrumbes, ¿no? Pero estamos frente a una crisis muy fuerte. Sí, totalmente. Digo, ¿usted visualiza, la reconfiguración, que se puede dar algún grado de reconfiguración política? ¿Usted cree que la salida de esto es más de lo que hay, el retorno al pasado o un tercer hijo, como dice Pablo Gerchunov, cuya teoría es el kirchnerismo fue hijo del 2001, cambiemos ese hijo del 2001, ¿por qué no pensar que pueda haber un tercer hijo? No sé de dónde puede venir el tercer hijo. No, tampoco. Me encantaría que Gerchunov me explicara qué puede pasar con el hijo narcotizado, que es el que está en Cambiemos y se llama Unión Cívica Radical. Me encantaría ver qué pasa con ese partido, porque ese partido o lo damos por muerto, ya lo damos por liquidado, o ahí hay fuerzas políticas, hay cuadros de gran preparación política, hay intendentes, hay candidatos a gobernadores. ¿Qué pasa con ese partido? No lo sé. Es decir, me interrogó primero sobre eso. En segundo lugar, ¿por qué no miramos, quizás con un poco más de atención, qué pasa con ciertas alianzas que en Santa Fe se mantuvieron? Con la alianza del Partido Socialista y los pequeños partidos. Aunque nos den dolores de cabeza en el debate por el aborto, hubo
magníficos diputados de Cambiemos, como Lipovetsky y Silvia Lospenato, que manejaron la cuestión de manera envidiablemente inteligente y política, y hubo alguien elegido por el Partido Socialista que se opuso, digamos. Pero aunque nos den a veces dolores de cabeza, ¿por qué no miramos allí? Y en tercer lugar, pensar si nosotros podemos abolir por un acto de voluntad el campo ideológico político que ha cubierto el peronismo en los últimos 50 años, que yo diría que es un campo populista de matriz social cristiana, no porque haya cristianos ahí, sino de matriz de lo que es el social cristianismo, y carismático. Hasta ahora ha sido así. A lo mejor puede abarcar ese campo bajando el elemento carismático, a lo mejor puede abarcar ese campo bajando el elemento populista, pero lo que no parece posible es desechar la existencia real de ese campo cultural, yo diría, ni siquiera diría ideológico, ese campo cultural que existe en la Argentina. Bueno, quizás usted esté hablando del embrión del tercer hijo. Digo, esta es una chance. Cuando uno habla de... El tercer hijo sería hermano de su hermano. Bueno, es posible, es posible. Es posible. Dígame la última. Expectativas a futuro. Usted que siempre ha estado muy vinculada a la política, esta cosa de, ¿usted cree que hay en el horizonte? Porque se ve poco, digo, hay un ejemplo de estos días que es la victoria de Manuel López Obrador en México, digamos, alguien que soportó 2 derrotas antes de llegar a la presidencia. ¿Usted visualiza la posibilidad de que recuperar o corporizar la política en alguien? No, casi no le podría contestar esa pregunta. No veo hoy un político que tenga la fuerza para aguantar. En el caso de Lula fueron 3 elecciones presidenciales, en el caso de López Obrador fueron 2 elecciones presidenciales, que tenga la fuerza para aguantar y sobre todo que le permitan aguantar, porque un político puede tener la fuerza para aguantar y decir me presento por segunda vez y pierde y dice me presento por tercera, pero hay que tener la fuerza para aguantar, la fuerza que lo rodee, la fuerza en hombres y mujeres que lo rodeen y que le permitan ese aguante. Yo eso no lo veo todavía, creo que los políticos... No veo todavía un político con esa capacidad de liderazgo. Bueno, ojalá lo encontremos. Ojalá. Mil gracias por estar, ¿eh? No, gracias a usted. Nosotros vamos a un corte, a la vuelta vamos a hablar un poquito de México, como hablábamos con Beatriz Arlo, vamos a hablar un poquito de Lilita Carrió, vamos a hablar un poco de una actriz que llegó a Avellaneda y vamos a hablar de un gesto muy humano en el Parlamento, con Sergio Bernstein. También nos está esperando Rafael Bielsa. Ya volvemos.